Gracias. Regresamos a lo que le habíamos anticipado a usted hace un momento. Decía yo que por ahí escuché esta frase que me pareció, bueno, a mí no solamente me pareció ingeniosa, me pareció que tiene un fondo de que la política social, cuyo monto posiblemente ahora los diputados nos explique, pero son decenas de cientos de miles de millones de pesos acumulados a lo largo de la historia de este país, a través de compañías nacionales, de subsistencias populares, de CEMSAs, de subsidios, de dádivas, de regalos, de rescates, de cruzadas contra el hambre, contra la pobreza, porque usted sabe que en este país hay muchos, y póngale el nombre que le guste, marginados, pobres, desposeídos, miserables, hambrientos, famélicos, póngale como quiera. Pero también póngale que nos hemos gastado miles y miles y miles de millones de pesos y las cosas, al parecer, no solamente no cambian, sino que aumentan. Parece que ahora, mientras más gente hay, más pobres vienen al mundo. Pero el mundo nos importa hoy menos que este país, en donde hay más de 4 billones de pesos que pues ahora vamos a ver cómo se van a repartir. ¿A quién le interesa decirnos algo sobre esta política social en el orden en el que empezamos? A ver, por favor, diputada. Efectivamente, la política social ha sido eso, una ambulancia que recoge los heridos y los muertos de la política económica. Desde los años 80, que se iniciaron a finales de los 80, en los 90, las reformas estructurales, la principal reforma estructural, una reforma estructural en lo social, fue haber creado una Secretaría de Desarrollo Social. Esto le dio un carácter absolutamente distinto a la forma en cómo el gobierno abordaba el problema del mejoramiento de la calidad de vida. Los derechos sociales generalmente están asociados al empleo. ¿Qué es lo que sucedió? Que entonces el empleo en México no estaba creciendo, los salarios no estaban creciendo, las instituciones de seguridad social tampoco se estaban mejorando y entonces se crea esta Secretaría de Desarrollo Social, pero que además no puede influir en la política económica. La separación de lo económico y de lo social es lo que nos está llevando a que no importa la cantidad de dinero que se esté gastando, no es una cuestión nada más de dinero, es simple y sencillamente que se cree que con darle un dinero a la gente va a poder salir de la pobreza cuando en realidad lo que la gente necesita es empleo, son mejores salarios y mejores servicios sociales. Entonces hay que cambiar la política. Había alguien que decía, porque hay gente que hace buenas frases en este país, y alguien cuando el señor Salinas desarrolló un programa llamado Solidaridad, inauguró una nueva ciudad a la que habían dotado de servicios que se llamaba Chalco, Valle de Chalco. Y entonces decían, la diferencia del programa de Solidaridad es que los de Chalco antes eran pobres, hoy son pobres con foco. Les pusieron un foco y dejaron de ser pobres. La verdad pues es que nadie dejó de ser pobre. Y años después se les desbordó el canal de la compañía y el programa y la ciudad y el programa de solidaridad y todo lo demás quedó debajo de una cosa muy fea que no voy a decirle cómo se llama, pero es la que lleva el drenaje. Diputado. Bueno, mira, yo creo que es bien importante que una de las funciones que tiene que tener el gobierno es la creación de empleos. O sea, fomentar que la economía crezca, a pesar del entorno internacional que sabemos que es complicado en este momento, la economía de nuestro país ha estado sana, se han creado más de 700,000 empleos y este es uno de los temas que más tenemos que cuidar. Este gobierno ha sido muy responsable, a pesar de que uno de los ingresos más importantes que tiene nuestro gobierno, que es el barril de petróleo, ha disminuido de manera sustancial. Ha sido un gobierno que ha sido responsable en no generar deuda, en saber en qué gastar, y este es un ejemplo en este presupuesto de lo que vamos a poder lograr. Es un presupuesto responsable, un presupuesto que no es que se disminuya el presupuesto de programas sociales, sino que lo que se ha hecho es que los que estaban duplicados ya no se dupliquen y los que están funcionando sigan funcionando como deben de funcionar. Y es más, en muchos de los casos se han incrementado los recursos en ciertos programas sociales porque han sido un éxito. Entonces, yo creo que sí, no tenemos que desviarnos a pensar que las cosas no están bien. Al contrario, yo creo que es uno de los países que ha dado el ejemplo de cómo poder mantener una economía sana en tiempos de turbulencia.
Muchas gracias. Diputado, perdón, Gracias. que creo que el orden era para acá, pero No, no es lo pasa mismo. nada, no pasa es nada. lo mismo, gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, con mucho respeto, José Antonio. Perdón, José Antonio, sí, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente se habla de que se ha disparado el empleo, pero principalmente porque las políticas que se dieron como estímulo para la regularización de varias empresas que tenían sin ingreso a la seguridad social a los trabajadores ha dado un excelente resultado. No es tanto que la generación, si nos ponemos a revisar las encuestas que son las mismas empresas que ya estaban y que han regularizado a través de un estímulo y un programa que se dio a través de Hacienda para regularizar a los trabajadores, nos vamos a dar cuenta de que estos 800,000 empleos, el 32% eran trabajadores que ya estaban funcionando y otros que se metieron de la actividad de estar fuera de la regulación, como el comercio libre se ha ido regularizando a través de las políticas de Hacienda. Pero además decir algo importante, efectivamente, no todo ha sido malo. O sea, cuando no hablamos de vivienda, cuando no hablamos de transporte, cuando no hablamos de movilidad, cuando no hablamos de otras áreas, es porque efectivamente se han tenido logros. Pero cuando hablamos de lo que es educación, de lo que es salud y de lo que es desarrollo social, sí tenemos un retraso importante. Y lo tenemos, como muy atinadamente lo dijo al inicio de su frase, José Antonio. O sea, lo dije hace rato. O sea, la lucha del desarrollo y la desigualdad va ligada al Producto Interno Bruto que se genera en los países. Pero también es responsabilidad de los legisladores decir fuerte que nosotros estamos destinando muy poco a salud, estamos recortando educación en un 3.6% y estamos recortando los programas sociales, no todos. Algunos se están sumando porque efectivamente, también lo dijo nuestro compañero, había duplicidad de funciones. Y esto es algo que a nosotros nos debe de interesar mucho hacer un análisis por mis demás compañeros porque el tiempo nos come para la participación. Muchas gracias, gracias, muy amable. Diputado. Si bien es cierto que... Perdóneme, antes de que usted comience, es que he escuchado mucho esta cuestión del empleo, pero ¿cómo puede obtener empleo alguien que no sabe nada? O que no sabe qué hacer. ¿Cómo lo logra alguien que tiene mucha educación y está desempleado? Bueno, esos son los menos, pero ¿qué tal los que no tienen educación? Por eso... Si abrimos ahorita una convocatoria, es decir, solicito 200 doctores físicos nuclear, pues no va a haber, y ya vámonos para abajo, ¿no? O sea, ¿cuántas gentes no han terminado la secundaria en un país en donde pues, el nivel cultural y el nivel educativo también está muy chaparro, ¿no? Pero bueno, usted tiene que ver con la educación, su partido es de la educación, usted sí sabe de eso, yo no sé, pero mire, tan no sé que acabé de periodista, ¿no? Entonces... Nosotros como Nueva Alianza seguimos insistiendo que la educación es el camino. Yo creo que si queremos tener gente competitiva en este país que pueda insertarse en el mercado laboral, tiene que pasar por educación. Yo creo que en ese sentido los programas sociales, más allá de las cuestiones paternalistas a los que se ha etiquetado, debe seguir existiendo. ¿Por qué? Porque es una manera de llegar a la gente para poder atender esos rubros que mientras se insertan en un mercado laboral pudiera permitirles salir adelante. Tenemos que fortalecer a los hombres del campo, a las amas de casa, para que los niños puedan acudir a las escuelas. Uno de los grandes retos que tenemos es eso, la deserción escolar. Muchos de ellos llegan a las escuelas, pero al poco tiempo lo van dejando. ¿Por qué? Porque no hay la alimentación adecuada, no existe la cartilla de vacunación o no existe un seguimiento en salud que le permita tener una alimentación nutritiva para poder tener a un niño en condiciones de aprendizaje. Yo creo que independientemente de que el país está creciendo en lo macro, yo creo que tenemos que fortalecer estas políticas sociales, tenemos que llegar a la ama de casa, tenemos que llegar a los padres de familia, tenemos que llegar a generar empleos, sí es cierto, como se ha comentado, bien remunerados, pero al final de cuentas no podemos apartar la política social de lo que realmente se está quejando hoy en el país. Muchas gracias. Bueno, lo que es un hecho es que hay muchas circunstancias que vinculan el desarrollo social con la política. Alguien de las personas que ha criticado los programas sociales dice, establecer un programa social como por ejemplo regalarle dinero a los ancianos es una forma anticipada de comprar los votos de esos ancianos si es que llegan vivos a la siguiente elección, ¿no? Los programas sociales utilizados como herramienta de control político, los programas sociales utilizados como forma de promoción y bueno,
En los estados o en la federación es frecuente que los secretarios de desarrollo social terminan de candidatos para la siguiente oportunidad electoral. Pasó en el Distrito Federal, pasó en el gobierno federal, creo que de eso trabajaba Colosio también, ¿no? Fue la secretaria de Desarrollo Social. Sí, ¿verdad? Y Josefina Vázquez Mota, y, en fin, o sea, como que son esas instituciones generadoras de oportunidades políticas. Pero esto, que no es una provocación, nomás es una revisión de asuntos históricos, se vaya a enojar Marcelo Ebrard, por ejemplo, ¿no? No se vaya a enojar. No digamos eso, mejor dejemos planteado el asunto de si la pobreza se puede reducir de arriba para abajo o se tiene que atender de abajo para arriba. Ahorita regresamos.